Tome asiento, hermano. El tema, siervo de la justicia. ¿Quién aquí se considera un siervo de la justicia? Muy pocos amenes. Amén. Hermanos, hace más de 500 años surgió un empoderamiento humanista en el continente de África por los europeos que por su poder monetario y también por sus grandes técnicas de arma de fuego es que pudieron llegar a un acuerdo de que los mismos africanos vendieran a sus propios familiares para ellos poder obtener sus armas que ellos poseían, que los europeos tenían armas, eran más poderosos que los africanos. Era una generación, un lugar, era gente más avanzada en esa área. Todo esto llevó a cabo el comercio migratorio de la esclavitud, donde aproximadamente 12 millones entraron, hermano, al comercio atlántico entre el siglo XVII y XX, pero 1.5 millones murieron a borde del barco. Y también se dice que 10.5 esclavos llegaron a las Américas y muchos murieron en el océano, en el camino de África a las Américas. Entre el 12 de abril del 1861 y el 13 de mayo del 1865 comenzó y terminó la guerra civil para librar a esos esclavos de los Estados Confederados de América, que era la parte sur de Estados Unidos, que fueron vencidos por los Estados Unidos de América, que era la parte norte. Y el país estaba dividido por esta causa, por los esclavos, por la esclavitud. Hermano, fue algo horrible, algo que me imagino que si aquí pasaría, hermano, que los padres, los hijos fueran separados totalmente, fuera una desgracia. Me imagino que fue algo feo lo que pasaron estos africanos. Como podemos ver, estos individuos fueron siervos de la injusticia. Fueron tomados no por su propia voluntad, sino fueron tomados a fuerza. Fueron encadenados, fueron traídos a un lugar donde no conocían ellos a nadie, a un lugar totalmente diferente a África. Un hombre llamado Marcus Garvey dijo lo siguiente, hermano. Dijo, la esclavitud es una condición impuesta a individuales o razas no lo suficiente capaces de defenderse ellos mismos. Y mientras una raza o gente se expongan ellos mismos al peligro de ser débiles, nadie podrá darse cuenta cuándo puedan ser disminuidos a la esclavitud. Este hombre fue un protestante en contra de la esclavitud al principio del siglo XX, que arriesgó su vida. Él protestando estuvo a punto de morir por un disparo de una arma de fuego. ¿Por quiénes? Por los que se oponían a la verdad, por los que se oponían a lo que él hablaba. Este hombre casi moría. Amén. O sea, a lo mejor dice, ¿por qué me está hablando de esta historia? ¿Por qué está hablando de los esclavos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con lo de Dios? Donde empecé, hermano, se llama siervos de la justicia. El tema, el título. En Romanos capítulo 6, versículo 15, pregunta Pablo a los romanos, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la gracia? En la versión lenguaje actual, alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero Pablo dice, esto no es posible. No es posible. Pablo pregunta, ¿pecaremos? Pecar es el acto de cometer el pecado y se asocia con la raíz indoeuropea, que es ped, que significa pie, y más aproximadamente del latín pecó, o tropezar, y de ahí a cometer una falta, hablando espiritualmente. Otra forma de cómo él les preguntó esto. ¿Nos es permitido pecar porque ya no estamos sujetos a la ley, sino al inmenso amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito? Ya que hemos creído en Él, ya no hay más condenación. Sí hay condenación. Versículo 1 del capítulo 6, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Perseverar, hermano, es morar permanentemente en un sitio. Aquí se aplica a vivir en un estado de condenación que es en el pecado. Aquí estamos hablando
del pecado. ¿Usted piensa, hermano, que es conveniente seguir perseverando en el pecado para que la gracia abunde? La ley no nos salva, pero nos puede orientar. La ley, hermano, no hay que cumplirla porque es imposible cumplir la ley. Es imposible cumplirla. Jesús dijo, he venido a abrogar, no he venido a abrogar la ley, a cumplirla, dijo Jesús. Eso es lo que Él vino a hacer. Mateo 5, 21, 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 27 también dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, dijo Jesús, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Amén. Vamos al libro de Gálatas, hermano. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 13. Gálatas 3, 6 al 13. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, proveyendo que Dios había de justificar para la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El 10 dice, porque todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Por la fe y no por la ley. Amén. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos remedió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, como si Él hubiera sido un pecador, hermano. Tomó el lugar de nosotros, que nosotros merecíamos morir en la cruz del Calvario para, hermano, porque el pecado estaba sobre nosotros. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero Cristo Jesús se puso en el medio, Él murió por nosotros, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo Jesús murió como siendo un maldito, pero siendo puro y santo, limpio, sin mancha, tomó nuestro lugar. Amén. Todos aquellos, dice Pablo, que dependan de los 10 mandamientos y de la ley y de sus propias obras para salvarse están en graves problemas. ¿Por qué? Porque la ley exige una obediencia excelente, perfecta. Nadie pudo cumplir la ley, solamente Cristo Jesús. Él vino a cumplirla y no a abrogar la ley. Amén. Si tú crees esto, hermano, esto se llama legalismo. Que es aquella persona que espera salvarse por sus propias obras, y no es así. Para él la salvación se obtiene a través de sus esfuerzos personales por conformarse a los estándares también de la ley de Dios y pierde de vista la gracia de Dios. Hay tantas personas que piensan que por hacer muchas obras buenas se van a salvar, pero no es así. No es así, porque en Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos. Dice, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. La salvación no se va a obtener por obras, sino por una fe inmensa en Cristo Jesús, que Él murió por nosotros. Amén. Creyendo de corazón. La gracia nos impulsa a cotas más elevadas de cumplimiento que la ley. No es por obligación como antes, ahora es por amor, hermano. Dice en 1 Corintios 13, 1 al 2,
si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia que es de Dios, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. El cristiano, hermano, tenemos que tener amor. Tenemos que tener amor. Como estuvo hablando nuestra hermana a Mare Limón, el amor se está acabando dentro de la iglesia. El amor, hermano, ya no mira tanto ahora el odio. Las divisiones se están tomando del amor que debe de haber dentro de los hijos de Dios, dentro del pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a Romanos. Versículo 16. ¿No sabéis? Pregunta Pablo. Una pregunta retórica que es para convencer. ¿No sabéis? Como diciendo, ustedes ya saben esto. Declarando, ustedes ya saben esto. ¿No sabéis? Dice, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Someter es la acción de oprimir, doblegar a otro ser humano o a un grupo de individuos. El proceso y las consecuencias de este verbo se conoce como sumisión, sometimiento. No es lo mismo como cuando uno dice que la mujer se tiene que someter, no es lo mismo. Amén. Esto es no tener libertad, ser maltratado, azotado, encadenado, igual que los esclavos africanos de lo que estuve hablando. Pero aquí está hablando Pablo de una esclavitud espiritual. Espiritual, porque así estábamos nosotros, hermanos. Por eso él pregunta, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces nosotros antes, hermanos, estábamos esclavizados en el pecado y obedecíamos al pecado. Obedecíamos nuestros deleites. Amén. La tomada, borrachera, drogas, fornicación, adulterio, todo eso. Estábamos atados a esas cosas. Aleluya. El pecado esclaviza al pecador. Esclaviza al pecador. Cuando mientes 1, 2, 3 veces y ya se te hace normal. Tener cuidado. Tener cuidado. Porque eso puede después comenzar a gobernar tu vida. A gobernar tu vida. Igualmente como Satanás engañó a Adán y Eva y les dijo, no en esas palabras, pero ustedes pueden gobernar su propia vida. Cuando coman el fruto, seréis como Dios. Un engaño. Si usted, hermano, piensa que con mentir ya se le hace una costumbre, Satanás va a usar todo eso para engañarlo y decir, tú estás bien. No sabía que estamos todavía esclavizados en el pecado. Amén. Nosotros ya no dependemos por nosotros mismos. Debemos de depender ahora de Dios. De Dios. Y dice ahí, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. En el capítulo 8, ahí de Romanos, si quiere voltear la hoja, hermano. Pablo explica aún más profundo y les advierte a los romanos. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, como cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Dice el 7,
por cuanto los designios, que es también el propósito de la carne, son enemistad contra Dios. Todo esto, hermano, el propósito de andar en la carne, del pecado, es ponernos en contra de Dios. Es hacernos enemigos de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios, hermano. Amén. Entonces ahí dice el 16, sea del pecado para muerte. El pecado, la paga de pecado es muerte. Y aquí dice después, o sea de la obediencia para justicia. Romanos 2, 6, 11 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmoralidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Va a haber castigo para los que no obedecen la verdad de Dios, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Aquí nos dice Pablo, hermano, que Dios pagará a toda la humanidad conforme a sus obras. Si obedecemos o queremos hacer la injusticia, va a haber muerte. Si obedecemos a la verdad, la palabra de Dios, va a haber vida eterna. Dios va a pagar a cada quien conforme a sus obras, buenas o malas. Vida eterna para los que hacen el bien, no solo eso, sino que la voluntad de Dios, que es obedecerle en todo. En todo. Y advierte sobre la ira de Dios y al no guardar la verdad. Sea judío o gentil, hermano, Dios aquí no va a tener preferidos ni favoritos. Dios no va a ver a un pastor o a un líder de alabanza y decir, él hizo más que él. Él va a ver los corazones. Él va a ver si realmente creemos en Cristo Jesús y hay buenas obras. Como dice el pastor, esto va de la mano. Va de la mano. Aleluya. Dice el 17. Pero gracias a Dios, dice Pablo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo dice, aunque eran ustedes esclavos al pecado, a la injusticia, doy gracias a Dios porque ustedes han recibido de todo corazón el mensaje de salvación, el evangelio, las enseñanzas de Jesucristo, que es la doctrina. La palabra dice, gracias a Dios. Él no les dijo, le doy gracias a ustedes. Él dijo, le doy gracias a Dios. El Espíritu es quien convence al mundo de pecado, dice la palabra, no el hombre. Uno es solamente un instrumento que habla para que Dios dé el mensaje, pero no en sí, hermano, el hombre no se puede salvar él mismo. Por eso Pablo le dio gracias a Dios, porque ellos recibieron de todo corazón el mensaje de salvación, el evangelio de Cristo Jesús. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 6:65. No podemos salvarnos nosotros mismos, hermanos. Vamos a Romanos 3, 10, 12. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, si esto consiste del hombre buscar a Dios, nadie podrá ser salvo. El hombre no se puede salvar a él mismo. Porque Jehová dijo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. La salvación es solamente mediante nuestro Dios, Cristo Jesús. Amén. Es necesario, hermano, buscar a Dios de todo corazón para
para que podamos ser libertados del pecado, de la esclavitud. Era necesario, hermano, es necesario todavía permanecer buscando a Dios para no caer otra vez en la esclavitud del pecado, en las manos de Satanás, para no ser encadenados otra vez. Amén. Juan 14, 23, 24 dice: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que si amamos a Dios, hermano, permanezcamos la palabra y guardemos la palabra. Amén. Versículo 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí nos habla: libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuál será la forma más habitual de que alguien llegue a ser esclavo, hermano? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Libertados del pecado. Ya cuando nacemos nosotros, ya viene el pecado original. Ya viene en nosotros. Nacemos con el pecado. Vamos a crecer. Nuestros hijos van a crecer en el pecado, porque ahí está. Los católicos piensan que ya cuando un niño es bautizado, ya con eso tiene, ya se hace hijo de Dios. Pero no es así. No es así. La forma más habitual de que alguien llegue a ser esclavo es por el nacimiento. Por Adán, hermano. ¿Cuál era la forma más habitual de que alguien llegara a ser libertado? Romanos 6, 4, 11 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte, para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado, hermano. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aquí nos dice, hermano, que hemos muerto al pecado. Esa persona que ha vuelto a nacer ha muerto al pecado. Muerto al pecado. Hemos sido crucificados con Cristo para vivir como esclavos, para servirle a Él, hermano, y a su justicia. A su justicia. Se puede ver en toda la Escritura, como en el Éxodo 5:3, donde dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Éxodo 7:16 dice: para que me sirva en el desierto. Hermanos, nuestro Egipto era la vida anterior. Así como el pueblo de Israel, hermanos, estaban esclavizados también. Jehová fue y mandó a su siervo Moisés para sacar al pueblo de Dios de Egipto, para sacarlos de esa esclavitud. Ahora nosotros, hermanos, hemos sido rescatados del pecado, de una vida ajena, apartados de Dios, para servirle a Dios de corazón, no para nuestras conveniencias, sino para Él y para una vida eterna que Él tiene para nosotros. Aleluya. Nuestro Egipto era la vida que teníamos antes, hermanos. Y libertados del pecado, veniste a ser siervos de justicia.
debemos de ser siervos de Cristo Jesús y su justicia, la verdad, la palabra. Amén. Versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí Pablo nos habla, no les hablaba a ellos, hermano, como un maestro, un teólogo. Él fue directamente como un líder, como un pastor, exhortando fuertemente. Les dice ahí, hablo como humano, humanamente les dice, igual como pecabas con ganas a sí mismo, con esas mismas ganas santifícate para servir a los demás, a tus hermanos primeramente. Servir, esto se trata, hermano, de servir a la justicia de Cristo, no a la justicia humana. Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino he venido para servir. ¿Y cómo es que Cristo Jesús sirvió por nosotros? ¿Cómo es que Él sirvió siendo clavado, crucificado en la cruz del Calvario? Tomó forma de siervo para que seamos salvos, para ver la gloria de Dios algún día, hermano, para tener una vida eterna. Es que Él se hizo siervo. Y ahora nosotros también debemos de servirle. Amén. Varones, si realmente quieren llegar al cielo, sirvamos a Dios. No solamente estemos aquí sentados por una costumbre, salgamos a predicar la palabra, a hablar la palabra. Es lo que Dios quiere de nosotros. Jesús quiere que anunciemos las buenas nuevas, servir en todas áreas. Amén. Dice, hermano, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la injusticia, a la justicia. Perdón. Se puede ver, hermano, cómo el ser humano comienza en los vicios. Yo me acuerdo cuando yo comencé a enviciarme, hermano, del cigarro, en la cerveza, en todo esto, hermano. Después me fui a la cocaína. Incluso intenté también la heroína. Intenté también el crack. Así como, hermano, empezábamos con algo pequeño para después llegar a unos vicios más extremos, así sirvamos al Señor. Empezamos desde abajo y querramos con esas ganas servirle a Dios, servirle a Él. Dice en Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, pero el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, aún más. Si usted se cree santo, hermano, santifíquese más. ¿Y qué es lo que va a limpiar al hombre del pecado? La palabra nos limpia, hermano. Si usted se ha descuidado, si usted se ha alejado un poco de la palabra o de congregarse, le animo que se meta más con el Señor. No solamente las puntitas de los pies, de los dedos, sino hasta las rodillas, todo, para servir a Cristo Jesús, hermano. Si deseas la santificación, no descuides tu intimidad con Dios. No debemos de descuidar, hermano. Dice en el versículo 12 ahí del 6, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ellos, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y por eso es que tenemos que presentar, hermano, nuestros cuerpos
Como dice en Romanos 12:1, presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él quiere que vivamos una vida en santidad, hermano. Si antes practicábamos el pecado con unas ganas que nos llenaba, ¿por qué no más las cosas de Dios? ¿Por qué no más, hermanos, buscar de Dios? Así como buscábamos las fiestas, las parrandas, busquemos la presencia de Dios. Busquemos a Dios. Dice el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de justicia. Antes de venir a Cristo, hermano, no teníamos ninguna conexión con la justicia de Dios. Ninguna, ni la conocíamos ni la deseamos. A mí cuando me hablaban de Dios, yo rechazaba la palabra. Yo la rechazaba porque estaba viviendo en pecado, estaba cegado espiritualmente. Amén. Por eso no es imposible, hermano, de nosotros cambiar a los no creyentes. Aleluya. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia de Dios. Vivíamos en una vida de injusticia. Vivíamos mintiendo. Vivíamos en fornicación, pornografía, robando, hurtando, matando, de labios, en chismes, en pleitos, en todo andábamos, muertos en delitos y pecados. Dice el 21, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pero ¿qué fruto tenéis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Pablo pregunta, ¿en qué te beneficiaba lo que antes hacías? Piense, medite. ¿En qué nos beneficiaba todo lo que hacíamos? El drogarse, el tomar cerveza y después el vino. Para el siguiente día, ¿cómo estábamos? Malos, con asco, vomitando. Hasta cuando mirábamos una botella de cerveza, creo que hasta nos daba asco. Bueno, a mí así me pasaba. En nada nos beneficiaba, hermano. El pecado, la fornicación, todo eso. Era una atadura que nos iba metiendo más hacia la muerte. Amén. Antes, por tu impureza y desenfrenos, te hundías más y más al pecado. Esclavo eras de las iniquidades e inmundicias. Éramos, me incluyo yo también, que eran maldad, perversidad e injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral y la justicia de Dios. Que la moral son los 10 mandamientos, la ley moral. Éramos enemigos de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero Cristo, en 1 Timoteo 2:6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Cristo Jesús se dio para rescatarnos de las perversidades, iniquidades, todo esto. Romanos 5:6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos unos impíos. Éramos un ser humano sucio ante los ojos de Dios, hablando espiritualmente. Detrás de una puerta practicábamos cosas que no le agradaban a Dios. Yo me deleitaba en la pornografía, hermano. Cuando estaba solo en mi casa, computadora, teléfono, atado a la pornografía. De eso es de donde Cristo Jesús me ha rescatado a mí, hermano. No sé a usted de qué pecado lo ha rescatado. Amén. Dice que Él murió y vino a rescatarnos. Si ahora piensas como Pablo, como él dice en Filipenses 3:7-8, dice, pero cuántas cosas eran para mí mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo eso, hermano, debemos de tenerlo por basura. Todo esto no debe de estar ya en un hijo de Dios. ¿Qué debemos de hacer pues, hermano? Mateo 3:19, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si aún todavía estás atado a estas cosas, arrepiéntete, que todavía hay tiempo. Ahora estás vivo, vivir una vida en santidad. Es más fácil ver esto cuando has llevado una vida desordenada y depravada, porque una vida separada de Dios y de su justicia causa vergüenza. Ahora a veces cuando voy a la casa de mis padres me sacan cosas de que yo hacía. Me acuerdo que en el attic del garaje de mi padre, ahí iban mis hermanos, pero no mis amigos. Y ahí tomábamos toda la noche, toda la mañana, fumábamos ahí. Y mira, hermano, una vergüenza que ahora me da. Éramos tan descarados que nos daba flojera bajar desde arriba para abajo para ir a hacer del uno. ¿Y qué hacíamos? Poníamos un bote y ahí mismo orinábamos. Y tanto llegaba a mí la borrachera que tomaba el control completo, que yo ahí dejaba el bote, ni lo iba a tirar, mas mi padre iba y él lo bajaba y lo tiraba al monte. Eso me causa vergüenza. Que mi padre mire el orina de mí y de mis amigos en su propia casa y que él tenga que bajar todo eso y tirarlo. Cuando hablan de eso, hermano, me avergüenzo. No sabía lo que yo hacía. No sabía, hermano, estaba perdido. No sabiendo, hermano, que mi vida, ¿dónde estaría en este momento si no me hubiera rescatado Cristo Jesús? ¿Dónde estaría mi familia, mi matrimonio? Le digo a mi esposa, estaría a lo mejor yo ya deportado, a lo mejor estuviera ya encarcelado, estuviera inválido, porque a mí me gustaba manejar tomado y pisarle al gas. Me gustaba mucho eso. Pero gracias al Señor que me libró de todo eso. Me guardó, hermano. Dios es bueno, hermano. Sirvamos a Dios. Busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado y no sea demasiado tarde. Amén. Aleluya. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Antes éramos esclavos de injusticia, pero ahora, hermano, haber sido rescatados de la esclavitud del pecado, esto produce en el creyente un fruto, hermano, que es para la obra de la santificación en nuestras vidas. Esto significa que el creyente deja de pecar, no deja de pecar totalmente. Vamos a fallar, sino que ya no debemos estar esclavizados, hermanos, al pecado, sino caminar hacia la vida eterna. Es muy difícil cuando caemos. Sí vamos a caer, no digo que no. Pero cuando ya no sientes nada, cuando cometes o practicas un pecado y ya no sientes nada, es algo de que alarmarnos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice ahí, porque la paga del pecado es muerte. En otra versión dice el salario. El salario. Sabemos que un amo o un patrón paga el salario merecido, ¿verdad? Si trabajas con flojera y no haces bien tu trabajo, pues no te van a pagar bien, no te van a dar un bonus. Pero si trabajas bien y te esfuerzas, te pagan lo que te mereces. Igual Dios, hermano. Si seguimos en el pecado, Él nos va a dar muerte. En la muerte segunda, que es en el lago de fuego y azufre, que nunca se apaga. Si trabajas 40 horas, hermano, te pagarán lo que tú ganas, ¿correcto?
Sabemos que igual como el árbol de la ciencia del bien y del mal, para lo que fue agradable a los ojos de Eva y Adán, para nosotros el pecado sigue siendo a veces también agradable, ¿verdad? Seamos realistas. El pecado nos atrae. Las cosas de este mundo nos atraen. Pero sepamos que la paga de esos deleites es muerte. Si no tenemos cuidado, si no, hermano, vivimos una vida en oración y en la palabra, vamos a caer y podemos ser recompensados por la muerte y no por la vida eterna. Si hemos muerto juntamente con Cristo, hermanos, nos es beneficiario vivir y obedecer a Dios en todo tiempo.